Hola, nosotros somos Angie Malagón Torres y Jennifer Pérez Panqueva y vamos a presentar el artículo Artificial Intelligence and Thermodynamics Help Solving Earthquake Cases. Por su traducción al español, la inteligencia artificial y la termodinámica ayudan a resolver casos de incendios provocados. Extraído la base de datos Scientific Reports. Modelado termodinámico. ¿Qué es y por qué se utiliza? Este componente representa el modelo físico-matemático que describe cómo se comportan las mezclas de gasolina cuando sufren evaporación, un fenómeno clave en incendios provocados. La gasolina, al quemarse o calentarse, pierde sus componentes más volátiles, lo que altera su composición original. Entender cómo ocurre esta transformación es fundamental para poder reconstruir la muestra inicial. Se utiliza para predecir cómo cambia la composición de la gasolina a medida que se evapora, proceso natural durante un incendio, y para reconstruir la composición original de una muestra de gasolina allá en la escena del crimen, con el fin de compararla con una muestra en posesión de un sospechoso. Fundamento técnico. Basado en el modelo Gamma-Pi. Este modelo describe el equilibrio líquido-vapor por sus siglas VLE. La gasolina contiene componentes con distintas volatilidades, por lo que a medida que se evapora, la proporción entre estos componentes cambia. El modelo Gamma-Pi tiene en cuenta tres factores: la presión de vapor de cada componente, que es qué tan fácil se evapora, la fracción molar, la cantidad relativa en la mezcla, y el coeficiente de actividad, que mide la desviación del comportamiento ideal. La fórmula general usada es una versión modificada de la ley de Raoult que incluye el coeficiente de actividad para representar la no idealidad de la mezcla. ¿Qué lo hace poderoso? Puede modelar hasta 60 componentes simultáneamente, algo inviable con modelos experimentales, y permite hacer simulaciones hacia adelante para predecir cómo se evapora una gasolina, y hacia atrás para estimar cómo era una muestra original a partir de una evaporada. ¿Qué simula el modelo? Forward Modeling. Predice cómo cambia la composición original durante la evaporación, útil para estudios previos al incendio. Backward Modeling. Calcula hacia atrás cómo era la composición antes de la evaporación, clave para el análisis forense. Supuestos simplificadores. Para centrarse en la evaporación pura, se omiten tres factores: la absorción del acelerante en superficies, como paredes y pisos, la interacción con agua de extinción y la pirólisis y degradación biológica. Esto permite aislar y analizar el fenómeno de evaporación sin interferencias, ideal para modelo predictivo y validación inicial. Ventajas del enfoque. Modela mezclas de hasta 60 componentes, algo casi imposible experimentalmente. Aplicable a distintas condiciones de temperatura. Y permite reconstruir cuantitativas con errores bajos, menos del 4%. Redes neuronales artificiales, por sus siglas ANN. ¿Qué son? Son sistemas computacionales inspirados en el cerebro humano, capaces de reconocer patrones complejos en datos. Se entrenan a partir de ejemplos para hacer predicciones o clasificaciones. ¿Para qué se usan en este estudio? Su objetivo es predecir el grado de evaporación, porcentaje de pérdida de masa, de una muestra de gasolina evaporada. Esto es un dato crítico que se necesita para que el modelo termodinámico pueda funcionar hacia atrás y reconstruir la muestra original. ¿Por qué es útil? En el análisis forense, al encontrar una muestra de gasolina en la escena de un incendio, no se sabe cuánto se ha evaporado. Esta incógnita impide aplicar el modelo termodinámico de forma inversa. Aquí es donde entra la ANN. Estima ese grado de evaporación, un porcentaje evaporado, permitiendo hacer retroceso matemático. ¿Por qué es necesario utilizar inteligencia artificial aquí? Las muestras recolectadas en la escena del crimen están parcialmente evaporadas, pero no se sabe cuánto. La evaporación no es lineal. Los componentes más volátiles desaparecen primero. La relación entre composición y grado de evaporación es altamente no lineal y multivariable. Los métodos clásicos, como regresiones no lineales, no funcionan bien en este tipo de problemas. ¿Cómo se construyó la red neuronal? Entrada, input.
Fracciones morales de 60 componentes de la gasolina. Salida, output, porcentaje de evaporación. Estructura. 5 capas ocultas con 1024, 512, 256, 128 y 64 nodos. Entrenada con datos reales. 400 muestras de gasolina recolectadas en estaciones de servicio en Países Bajos. Validada con otras 60 muestras no utilizadas en el entrenamiento. Desempeño del modelo. Predicción del grado de evaporación con error de más o menos 0.5% para muestras con 10% de evaporación y más o menos 3% para muestras evaporadas con un 80%. Esto demuestra que el modelo aprendió correctamente las relaciones complejas entre composición química y pérdida por evaporación. Relación con el modelo termodinámico. Las ANN alimentan al modelo termodinámico. Una vez predicho el grado de evaporación, el modelo físico puede hacer retroceso matemático para determinar cómo era la mezcla antes del incendio. Limitaciones. Su precisión depende de la cantidad y calidad de los datos de entrenamiento. Se necesita aumentar datos para mejorar predicciones en muestras altamente evaporadas, más de un 80%. No explica casualidad, pero sí proporciona excelente capacidad predictiva. Modelo Cosmo RS, o dicho en español, modelo de apantallamiento similar al de un conductor para solventes reales. ¿Qué hace? Este modelo computacional calcula los coeficientes de actividad Y que son fundamentales para simular la evaporización de mezclas reales, donde los componentes interactúan entre sí como mezclas no ideales. ¿Por qué se necesita? La gasolina es una mezcla muy compleja de hidrocarburos alifáticos, aromáticos y compuestos oxigenados como el etanol, el MTBE, metilterbutiléter, y el ETBE, etilterbutiléter. Estas sustancias afectan significativamente la evaporización debido a interacciones moleculares específicas como la polaridad, los enlaces débiles, entre otros. Los modelos clásicos no pueden manejar esta complejidad sin datos experimentales previos. ¿Cómo funciona el Cosmo RS? Primero, en el paso cuántico, se calculan los perfiles de carga en la superficie de cada molécula usando teoría de la funcionalidad de la densidad. Como segundo paso, el paso termodinámico, a partir de estos perfiles se estima cómo interactúan los componentes en una mezcla y se calculan los coeficientes de actividad. Sus ventajas son: no se necesita datos experimentales para mezclas multicomponente. Es aplicable a mezclas complejas no binarias. Y por último, tiene errores aceptables para uso forense. Es menor al 10% para compuestos no polares y menor al 30% para compuestos polares. Sus limitaciones son: puede ser menos preciso en concentraciones muy altas, mezclas altamente evaporadas y requiere un software especializado. Un ejemplo de este es el ADF. Aplicación forense del sistema integrado. ¿Qué se logra? El propósito de esta integración entre física, química e inteligencia artificial es reconstruir evidencia forense confiable a partir de muestras de gasolina deterioradas por el fuego. El proceso forense es el siguiente. Primero, se recolecta una muestra de gasolina quemada en la escena del crimen. Segundo, la ANN predice el grado de evaporación con base en su composición. Tercero, el modelo termodinámico
junto con los coeficientes de actividad de Cosmo RS, se usan para reconstruir cómo era la muestra antes del incendio. Y cuarto, se compara esa composición con la gasolina hallada en la posesión de un sospechoso. Su importancia es: la gasolina tiene una huella digital única según su origen. La reconstrucción precisa permite relacionar científicamente al sospechoso con el lugar del crimen y reemplaza evidencia destruida, ADN y huellas con evidencia química robusta. Su valor práctico es: aumenta la confiabilidad científica de los peritajes. Tiene aplicación directa en tribunales bajo el principio de cadena de custodia de evidencia química y, por último, permite el análisis cuantitativo, objetivo y replicable. Finalmente, para concluir, decimos que este estudio representa una solución multidisciplinaria avanzada a un problema forense real. La fortaleza de este enfoque radica en la integración sinérgica de, primero, modelos físicos de termodinámica. Segundo, herramientas de inteligencia artificial como la ANNS. Y tercero, métodos computacionales de química teórica como el Cosmo RS. Cada componente resuelve una parte específica del problema y su combinación permite una reconstrucción precisa y confiable de evidencias en incendios provocados, algo que no era posible con métodos tradicionales.